En una época de tinieblas espirituales y decadencia moral, se levantó un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Elías, el profeta de Dios. Su historia, narrada en el Antiguo Testamento, no solo es una crónica de milagros y confrontaciones, sino un llamado poderoso a la fe y la restauración espiritual. Hoy, te llevaremos en un viaje épico a través de los momentos más impactantes de su vida. No olvides dejar tu like, un comentario y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Vamos al contenido. En una época donde la fe del pueblo de Israel tambaleaba como una llama en el viento, un hombre se alzó con una voz que resonaba como un trueno en el silencio de la duda. Su nombre era Elías, un profeta cuya fuerza no residía en ejércitos ni riquezas, sino en la inquebrantable conexión con el Dios de los cielos. Bajo el reinado de Acab, un rey débil y manipulable, Israel había caído en la adoración de Baal, un dios extranjero que prometía fertilidad y prosperidad pero traía consigo oscuridad y confusión. En este tiempo de caos espiritual, Elías fue llamado a recordarles quién era el verdadero Dios, uno que respondía con fuego desde los cielos. Elías sabía que la fe del pueblo necesitaba una señal clara, algo que desafiara directamente la influencia de los profetas de Baal y demostrara el poder del Dios verdadero. Fue así como se presentó ante el rey Acab, con una valentía inquebrantable, le lanzó un desafío que resonaría a lo largo de la historia. «Convoca a todo Israel en el monte Carmelo», dijo Elías, «y trae a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es el verdadero Dios». El día señalado llegó, y una multitud se reunió en la cima del monte Carmelo, expectante y silenciosa. Frente a ellos estaban dos altares, uno para Baal y otro para Jehová. Las reglas eran simples: cada lado prepararía un sacrificio, pero no encenderían el fuego. «Clamen a su Dios», proclamó Elías, «y yo clamaré al mío. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». Los profetas de Baal fueron los primeros. Desde el amanecer hasta el mediodía, gritaron, bailaron y se hirieron con cuchillos, rogando a su Dios que enviara fuego. Pero no hubo respuesta, el cielo permaneció mudo. Elías, seguro de la verdad que defendía, se burló de ellos: «Griten más fuerte. Tal vez su Dios está dormido o de viaje». Cuando llegó el turno de Elías, pidió que empaparan el altar de Jehová con agua hasta que todo estuviera completamente saturado. Entonces, se inclinó y oró con fervor: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». En ese instante, un fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio, las piedras, el agua, todo. El pueblo cayó de rodillas, gritando: «Jehová es el Dios verdadero». El fuego había caído del cielo, los profetas de Baal habían sido derrotados, y el pueblo de Israel había proclamado: «Jehová es el Dios verdadero». Sin embargo, la victoria de Elías en el monte Carmelo pronto se vio empañada por una amenaza que heló su espíritu. Jezabel, la reina impía que adoraba a Baal con una devoción feroz, envió un mensaje que resonó como una sentencia de muerte: «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te he quitado la vida». Elías, el profeta que había enfrentado a un rey y a cientos de falsos profetas, ahora se encontraba consumido por el temor. Su confianza se desmoronó, y su corazón, agotado por la lucha, lo impulsó a huir. Corrió hasta el desierto, lejos de las ciudades y de la amenaza de Jezabel, y allí, bajo la sombra de un árbol solitario, dejó salir su desesperación. «Basta, Señor», clamó, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Pero incluso en este valle de oscuridad, Dios no abandonó a su siervo. Mientras Elías dormía, agotado y abatido, un ángel del Señor se acercó. Lo despertó suavemente y le dijo: «Levántate y come». Frente a él, milagrosamente, había pan recién horneado y una jarra de agua. Elías comió, pero aún débil, volvió a acostarse. Una vez más, el ángel regresó: «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Fortalecido por aquella comida celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí, en una cueva,
encontró no un reproche, sino una revelación. En un susurro apacible, Dios le renovó su propósito, recordándole que no estaba solo, que aún había un remanente fiel en Israel y que su misión no había terminado. Elías se presentó ante el rey Acab con palabras que resonaron como un martillo sobre una roca. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estas palabras, dichas con una autoridad que no provenía del profeta, sino de Dios mismo, marcaron el inicio de una de las pruebas más devastadoras en la historia de Israel. El juicio había llegado debido a la idolatría del pueblo, que había abandonado a Jehová para seguir a Baal, el supuesto dios de la fertilidad y la lluvia. Al principio, muchos no creyeron. La idea de que Baal, a quien ellos ofrecían sacrificios y danzas frenéticas, pudiera ser impotente ante una sequía parecía absurda. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Los campos, antes verdes y llenos de vida, se marchitaron bajo un sol abrasador. Los ríos y arroyos, que alguna vez habían fluido con fuerza, se redujeron a hilillos de agua o se secaron por completo. El ganado gemía de hambre y sed, y los rostros del pueblo reflejaban la desesperación. Mientras tanto, Dios protegió a su profeta. Le ordenó retirarse al arroyo de Querit, un lugar solitario y oculto al este del Jordán. Allí, Elías bebía del agua del arroyo, y cada mañana y cada tarde los cuervos, obedeciendo el mandato divino, le llevaban pan y carne. En medio de la devastación, este milagro era un recordatorio del cuidado de Dios para con aquellos que confían en Él. Sin embargo, incluso el arroyo de Querit comenzó a secarse, reflejando la severidad del juicio. Pero Elías, fortalecido por la fidelidad de Dios, esperaba pacientemente la siguiente instrucción, sabiendo que el plan divino seguía desarrollándose. Cuando el arroyo de Querit se secó, Dios dio a Elías una nueva instrucción, inesperada y desafiante: levántate, vete a Sarepta de Sidón, porque he ordenado allí a una viuda que te sustente. Sarepta no era una ciudad israelita, sino una tierra extranjera, y la idea de depender de una viuda empobrecida en medio de una sequía parecía improbable. Sin embargo, Elías obedeció, confiando en que el plan divino era perfecto. Al llegar a las puertas de Sarepta, vio a una mujer recogiendo leña. «Tráeme, te ruego, un poco de agua en un vaso para que beba», le pidió. Mientras ella iba a buscarla, añadió: «Por favor, tráeme también un bocado de pan en tu mano». La mujer se detuvo y, con tristeza, respondió: «Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recojo 2 leños para prepararlo para mí y mi hijo, comeremos y luego moriremos». Elías, con una calma inspirada por su fe, le dijo: «No temas. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y tu hijo. Porque así dice Jehová, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra». La viuda, con una mezcla de temor y esperanza, obedeció. Y ocurrió el milagro. Cada día había suficiente harina y aceite, nunca faltaron, proveyendo para ella, su hijo y Elías durante toda la sequía. En medio de la escasez, el Dios de lo imposible mostró su poder y fidelidad, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, Él es el proveedor inagotable. La pequeña casa de la viuda de Sarepta, que había sido un refugio milagroso en medio de la sequía, se convirtió de pronto en un lugar de profundo dolor. Su único hijo, su alegría y esperanza, cayó enfermo, y su aliento se fue apagando hasta que la muerte lo reclamó. La mujer, desesperada, se volvió hacia Elías, llena de dolor y confusión. «¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi pecado y matar a mi hijo?». Su grito, cargado de angustia, resonó como un eco en el corazón del profeta. Elías, lleno de compasión y movido por una fe inquebrantable, tomó al niño de los brazos de su madre y lo llevó al aposento alto donde él mismo se alojaba. Allí, en la soledad de aquel lugar sagrado, colocó al niño en su cama y se postró ante Dios en una oración desesperada. «Jehová, Dios mío», clamó, «¿has traído también mal sobre esta viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo?». Con una fe audaz,
Elías se extendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y volvió a orar con todo su corazón: Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y entonces ocurrió lo inesperado, lo imposible. El cuerpo del niño comenzó a llenarse de vida, su pecho volvió a subir y bajar, y sus ojos se abrieron. Elías lo tomó en sus brazos y lo entregó a su madre, diciendo: mira, tu hijo vive. La mujer, con lágrimas de asombro y gratitud, exclamó: ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. En ese momento, Dios no solo devolvió la vida al niño, sino que también reafirmó su poder sobre la muerte, trayendo fe y esperanza a un corazón desesperado. En un momento clave de su ministerio, Dios instruyó a Elías que ungiera a Eliseo como su sucesor. Este encuentro ocurrió mientras Eliseo trabajaba arando con 12 yuntas de bueyes en su tierra. Elías pasó junto a él y lanzó su manto sobre él, un símbolo poderoso de transferencia de autoridad y llamado divino. Eliseo, entendiendo el peso de este gesto, dejó inmediatamente su labor y corrió tras Elías. Antes de partir, Eliseo pidió permiso para despedirse de su familia, a lo cual Elías respondió: ve, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo regresó, sacrificó sus bueyes y usó la madera del arado para cocinar la carne, compartiéndola con su comunidad. Este acto simbolizaba su completa renuncia a su antigua vida para dedicarse plenamente al llamado de Dios. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en el aprendiz fiel de Elías, caminando junto a él, aprendiendo de su sabiduría y presenciando el poder de Dios. El ministerio de Elías culminó de una manera tan extraordinaria que dejó una marca imborrable en la historia bíblica. Este profeta, conocido por su valentía y su fidelidad al Dios de Israel, vivió una vida llena de milagros, confrontaciones poderosas y un compromiso inquebrantable con la verdad. Pero fue su final el que realmente selló su lugar como uno de los personajes más asombrosos de las Escrituras. Imagina este momento: Elías caminaba con su discípulo Eliseo, hablando de los misterios de Dios y las promesas eternas, cuando de repente, el cielo se abrió en una manifestación gloriosa. Un carro de fuego, rodeado por caballos igualmente ardientes, descendió a la tierra en un espectáculo que desafía toda lógica humana. En un instante, aquel carro celestial arrebató a Elías en un torbellino, llevándolo directamente a la presencia del Altísimo. Este evento no solo marcó a Elías como uno de los pocos hombres en toda la Biblia que no experimentaron la muerte, sino que también dejó una profunda enseñanza sobre el poder de Dios para trascender las leyes naturales. No fue simplemente un acto de asombro, fue un recordatorio del plan eterno de Dios, un plan que supera todo entendimiento humano. Eliseo, testigo de esta escena indescriptible, quedó profundamente impactado. Y nosotros, al leer este relato, no podemos evitar maravillarnos. Elías no murió, fue llevado por el poder divino, un acto que apunta al propósito eterno de Dios para aquellos que le son fieles. ¿Te imaginas estar ahí en ese momento? ¿Sentir el fuego, el viento y la majestad de Dios manifestándose tan claramente? Esta historia no solo es un testimonio de lo sobrenatural, sino un llamado a vivir con la misma pasión y devoción que tuvo Elías. Pero su legado no terminó allí. Siglos después, en el monte de la Transfiguración, Elías apareció junto a Moisés y Jesús, testificando de la grandeza del Mesías. La vida de Elías es un testimonio de la fidelidad de Dios, el poder de la oración y la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos desafía a confiar en que Dios proveerá, a levantarnos con valentía contra la injusticia y a buscar su voz, no en el ruido, sino en el susurro de su presencia. Si te inspiró esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos impactantes que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.